Buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy en el santuario de Schoenstatt, aquí en Pozuelo, el día 22 de agosto, día de Santa María Virgen Reina, porque hace años ya aquí coroné a la Virgen María como reina de mi sacerdocio y todos los años vengo aquí a renovar este compromiso con ella y un voto que hice al Espíritu Santo, diciéndole que obedecería inmediatamente sus inspiraciones, y es lo que intento hacer hasta el día de hoy en mi sacerdocio. Y ahora sentí la inspiración de grabar este vídeo un poco con la cámara del móvil así improvisated, ¿no? Eh, el Papa Benedicto XVI, en el documento que ha sacado sobre el tema de la pederastia, ha dicho que estamos en una crisis sin precedentes en la Iglesia Católica, sobre todo por parte del clero, porque todas las ideas de la revolución sexual se han introducido en el clero y en los seminarios de un modo masivo. Todo el tema de la concepción de la homosexualidad, de la liberación sexual, del uso de los preservativos, de las relaciones prematrimoniales. Y habla pues de cómo la Iglesia en su conjunto rechazó de un modo fuerte la enseñanza magisterial sobre el tema de la sexualidad y de la moral sexual, expresada sobre todo por el Papa San Pablo VI, el Evangelium Vitae, y después pues encarnada por todos los esfuerzos de San Juan Pablo II en las catequesis del amor humano. Y eso ha hecho que en nuestro pueblo, en la Iglesia, pues la moral sexual haya sido ahora mismo pues la piedra de escándalo para la gente que estamos en ella, ¿no? La doctrina que nadie vive, que muy pocos aceptan, que muy pocos curas predican, lo cual hace que nuestros jóvenes y adolescentes católicos estén metidos en el mundo de la pornografía, de la masturbación, de las relaciones prematrimoniales, lo cual hace que nuestros matrimonios pues lleguen al matrimonio sin ser vírgenes y que además en el matrimonio no utilicen los métodos naturales, que son los que el Señor a través de la Iglesia nos ha dicho que son válidos para espaciar la vida. Bueno, me siento llamado a grabar este vídeo para decir que en esta crisis sin precedentes, como la ha llamado Benedicto XVI, es muy importante que mantengamos la confesión de la verdad de la fe en medio de nuestro pueblo. Es un momento de mucha confusión, es un momento en el que hay muchas personas que no predican lo que predica la Iglesia, muchos sacerdotes que no viven ni predican lo que predica la Iglesia. Un tiempo en el cual estamos poniendo en duda el magisterio de la Iglesia hasta ahora, en materia sobre todo de moral sexual. Un momento en el que se está pensando que para poder estar al día con el mundo tenemos que cambiar las verdades de la fe y de la moral. Y un tiempo en el cual, por lo tanto, me atrevo a decir que somos pocos los que estamos en plena comunión con la Iglesia y los que predicamos la verdad del dogma católico sobre, bueno, pues sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, sobre la verdad de la personalidad de Satanás, que es una persona, un ser, ¿no? No es una realidad, como han dicho hace poco, espiritual, no, es una realidad personal. Y los que predicamos la verdad sobre la moral sexual de la Iglesia. Estamos llamados a vivir la castidad, estamos llamados a ir con todas nuestras fuerzas en contra de la cultura pornográfica, de la liberación sexual mal entendida, de las relaciones prematrimoniales y de la conciencia contraceptiva y anticonceptiva que flota en el ambiente. Y eso implica ir contracorriente incluso dentro de la misma Iglesia. Y sin embargo, lo que está en juego es transmitir la verdad plena y total que Jesucristo ha querido traer a este mundo. Una verdad de la que somos servidores y no somos dueños y que por tanto estamos llamados a transmitir. ¿Por qué? Porque en esa verdad se juega no solamente nuestra fidelidad al mensaje evangélico, sino también la felicidad de las personas, porque los católicos creemos que la voluntad de Dios es lo que realmente hace feliz al hombre. Y por tanto presentar sesgada o presentar parcializada esa verdad de Dios o adaptarla a las corrientes del tiempo supone condenar a la infelicidad a las personas a las que amamos. Por eso este vídeo quiere ser una llamada, para que aunque a veces seamos pocos, perdonad, es improvisado, para que aunque a veces seamos pocos los que decimos las cosas como son, o parece que la mayoría del mundo o incluso de la Iglesia va en otra dirección, nosotros nos mantengamos en la verdad que hemos conocido, dicha siempre con amor y dicha siempre con caridad, también con claridad. Hay cosas en la Iglesia
que por supuesto pueden evolucionar y pueden cambiar, como de hecho ha sucedido. Pero hay materia profunda de fe y de moral en la cual la Iglesia ya se ha pronunciado y por lo tanto no puede cambiar. Y ahí estamos llamados a ser testigos de la verdad. Una verdad que incomoda, una verdad que va en contra de la corriente dominante, una verdad que nos hace minoría y que sin embargo nos hace ser precisamente lo que somos: sal de la tierra, luz del mundo, Iglesia de Cristo, llamada a transmitir una verdad que nos supera y que incomoda, pero que es la que libera totalmente al hombre. Por eso, mantengamos la confesión de la fe en esta crisis sin precedentes y no cedamos en absoluto a las presiones del mundo que vienen de dentro de la Iglesia para abaratar el mensaje de la fe y hacerlo más adaptable a la conciencia de la gente. Y yo sé que esto es difícil, sé que esto puede haber gente que vea este vídeo que le siente mal, puede ser que haya gente que piense que por eso soy un integrista. Yo creo que no lo soy. Yo creo que lo que soy es una persona que ha conocido a Jesucristo en la verdad de la Iglesia. Cristo ha cambiado mi vida, Cristo la ha transformado, Cristo me ha hecho libre, Cristo me ha hecho feliz y yo estoy llamado a transmitir eso mismo en lo que creo profundamente. Y creo que cada uno de nosotros estamos llamados exactamente a lo mismo. Sed fuertes, no cedáis, mantened la verdad y la confesión de la fe, incluso aunque miembros de la misma Iglesia vayan en contra. Porque nuestro mundo merece la verdad entera, no adulterada, el depósito de la fe tal y como Cristo lo transmitió y no adaptado a las modas del momento. Ánimo y adelante.